Muy bien, seguimos en la mira. En las últimas semanas se dieron a conocer las fugas de dos narcotraficantes después de haber conseguido la prisión domiciliaria. En esa oportunidad se supo que habían conseguido el beneficio de la prisión domiciliaria gracias a certificados médicos falsos que habían sido proporcionados por el delincuente Matías Campero. Con el correr de los días se supo además que Campero había entrado en los juzgados haciéndose pasar por abogado y que modificó un expediente bajándole la pena a un narcotraficante. Como consecuencia de esto, el fiscal de corte Juan Gómez se reunirá el lunes próximo con la Suprema Corte de Justicia. En la Fiscalía se están revisando todos los expedientes para ver si hubo otras maniobras. Hay un técnico del ITF sospechado, abogados sospechados. La Suprema Corte de Justicia les pidió a los jueces que revisen todas las prisiones domiciliarias para ver si fueron otorgadas en condiciones normales. Lo que estamos asistiendo es una infiltración del sistema de justicia por parte de operadores de narcotráfico. Aquí hemos editorializado con el paso del tiempo cómo nos hemos ido convirtiendo de país de tránsito en país de consumo. Estamos primeros en América Latina y entre los primeros del mundo en cantidad de consumo de cocaína per cápita. Cómo el delito se fue feudalizando, cómo pululaban las bandas de la periferia, cómo se instalaba el sicariato, cómo aumentaban los homicidios, las amenazas de muerte contra magistrados, el atentado con una granada a la brigada de drogas, la instalación del país como país de acopio, con todo lo que ello conlleva, más índices de violencia, más posibilidades de corrupción, la fragilidad de la investigación del lavado de activos, y ahora entramos en un nuevo paso, que es la corrupción de las instituciones del Estado. Nos viene pasando lo mismo que le ha pasado a otros países de la región. En algún momento creímos que estábamos vacunados contra esto y el sistema político sigue haciendo lo mismo, la plancha básicamente, buscando la solución donde parece no estar, apostando a cerrar bocas, se cierra una, se abren tres, apostando al encierro, cuando sabemos que las cárceles son una cuna de delincuentes o un caldo de cultivo para grandes mafias, sin votarse una ley de partidos políticos que transparente los dineros que provienen de no se sabe dónde, y luego cuando aparecen este tipo de episodios surgen las excusas, que todos los sistemas son falibles, que no se ha comprobado la corrupción, en este caso de magistrados, aunque todos están bajo sospecha. El sistema político sigue haciendo la plancha. En Ecuador pasó lo mismo. Hasta hace unos años era un país como el nuestro. Hace poco mataron a un candidato a la presidencia. No sé si tendrá que correr la sangre de alguien que no sea un habitante de la periferia para que el sistema político tome cuentas en el asunto. Pero este episodio del sistema de justicia enciende una luz roja, una más entre las tantas que hemos venido hablando en los últimos meses. Esperemos que en algún momento dejen de hacer la plancha, porque si no se van a terminar ahogando, y todos con ellos. En torno a este caso del narcotraficante Sebastián Marcet y el pasaporte, uno quisiera creer que la hipótesis de que sabían quién era y que aún así le dieron el pasaporte, quiere tratar de descartarla, porque la verdad que atrás de esa hipótesis la suspicacia que hay es enorme y es gravísima. ¿Qué hubo de por medio? ¿Hubo dinero? ¿Qué hubo? Por eso dejémosela a la justicia y analicemos qué ocurriría si en realidad no sabían quién era Marcet. Esto revelaría unos niveles de falta de información
interna y exterior gravísimos. Hemos venido señalando que la desarticulación de la policía, sobre todo en sus organismos investigativos, rompió los vínculos que las agencias de seguridad tenían con el exterior, esos vínculos personales que trascienden lo institucional. Pero además se enmarca en una política en lo policial, pero también en lo preventivo en materia de drogas, errática, carente. No hay en los barrios ni en los pueblos del interior políticas de rehabilitación para los consumidores más problemáticos, que ese es el problema del consumo. Y en materia de la represión, ¿qué hemos visto? Que hemos visto que se elogia o se destaca cuando se incautan 500 kilos, 1000 kilos, 600 kilos. No importa. No, de verdad que no importa. Eso es nada para el nivel del tráfico internacional en cantidad de droga. Lo que importa es, no importa si incautaste 1 kilo o 2 kilos, lo que importante es si cayó toda la organización que hay atrás. Cuando cayeron 500 kilos y la organización no cayó, esa organización va a tener necesidad de traficar 1 tonelada para pagar la deuda y hacerse de las ganancias. Se habla de una lucha frontal al narcotráfico, cuando tenemos el ejemplo de México, un presidente que le declara lucha frontal y lo que provoca son 100.000 muertos. Las nuevas estrategias dentro del marco prohibicionista apuntan a bajar la violencia, no al enfrentamiento frontal que deriva en el concepto de un enfrentamiento policial. El lavado de activos es mínimo los casos que hay con la cantidad de droga circulante. Los niveles de política de inteligencia, los controles fronterizos, la cantidad de funcionarios que tienen los organismos de contralor, es que ya no nos alcanza con todos los pasos que hemos venido sufriendo. Se nos anunció la feudalización del delito y ocurrió, el surgimiento de bandas y ocurrió, el surgimiento del sicariato y ocurrió, que íbamos a dejar de ser país de tránsito a ser país de acopio y ocurrió, somos país de consumo, el principal consumidor de cocaína de la región. Nos advirtieron que las cárceles iban a ser un surgimiento de bandas y ocurrió. Se nos advirtió que el narcotráfico iba a atentar contra jueces o iba a intentarlo y ocurrió el atentado contra la brigada de drogas. Andan en autos blindados los jueces. ¿Qué esperamos? Que haya claramente un caso de corrupción que involucre a altas figuras de la política. Es una cuestión de tiempo, de verdad es una cuestión de tiempo. Ahora parece que apretados contra la espada y la pared, los partidos irían a aprobar antes de las próximas elecciones una ley de financiamiento de los partidos políticos. Hay que estar muy atentos, que no sea que nos vendan una cosa que no es, como pasó con la ley de violencia de género, como pasó con la ley de salud mental, leyes que se aprueban para la tribuna y luego son imposibles de aplicar. Vamos a ver qué potestades se le da a la Corte Electoral para controlar, no sea acaso cosa que tenga un contador para controlar todas las inversiones o los recursos que reciben los partidos políticos. Estamos ante una situación tremenda, no tanto por la crisis política que se desencadenó por estos chats, estos intentos de mentir, sino porque detrás está el narcotráfico. Cualquier analista, no importa si es de izquierda o de derecha, de temas de narcotráfico, llega a la conclusión de que el narcotráfico hoy es la principal amenaza contra las democracias occidentales. Parece que, como siempre, Uruguay piensa que aquí esas cosas no pasan. Y como siempre, cuando pasan, normalmente es tarde. Hoy vamos a dedicar el programa al caso Marcet y la crisis política que terminó generando la entrega del pasaporte a este narcotraficante uruguayo. Vamos a tener más adelante un contacto con el exdirector nacional de la policía y exdirector de drogas, Mario Lallera. En el otro bloque vamos a estar con el periodista Eduardo Preve y el sociólogo Gabriel Tenenbaum, hablando de las últimas novedades y analizando esta situación. Y por último vamos a editorializarlo sobre lo que dimos en llamar el caos Marcet, el poder del narco. Ahora, en este primer bloque, vamos a hacer un repaso de las últimas alternativas en la mirada de Diego Ríos. Estos días el caso Marcet tiene muchas derivaciones, pero todo se centra en la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo. Muy molesto, enojado, caliente con lo que sucedió. Lamentablemente, en términos legales, era lo que había que hacer. La Fiscalía citó a declarar a 14 personas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario de esa cartera, Guillermo Maciel, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y la ex subsecretaria Carolina H. van a declarar como indagados. Que
declaró en Fiscalía fue el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel. No podemos hacer declaraciones, está bajo la reserva de Fiscalía. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró hoy en Fiscalía. Hemos venido a colaborar con la justicia. Lo único nuevo que he visto hasta ahora, que está en la carpeta fiscal, es la sentencia de Emiratos Árabes donde libera al señor Marcet, que declaró que el otorgamiento del pasaporte de por sí no es la liberación de nadie. Declaró la excónsul uruguayo en Emiratos Árabes, Fiorella Prado, dijo en Fiscalía que le llamó la atención la rapidez. Más o menos entre unos 5 a una semana me dice entregado a Cancillería, por lo menos en el consulado de San Francisco. Que al día siguiente ya estuviera impreso en Cancillería es algo que yo nunca había visto. Acá lo importante es llegar a saber por qué se dio un pasaporte en esa forma express. El pasaporte no fue un pasaporte express. No hubo tratamiento express ninguno. Bustillo aseguró que el mismo demoró 77 días desde que Marcet fue detenido y 33 días después de la primera visita para tomarle las huellas. Un intercambio de chat entre Maciel y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., muestra que el 2 del Ministerio del Interior, Maciel, le advirtió a H. sobre la peligrosidad de Marcet en noviembre de 2021. Hola, Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Gracias, Beso. Hola, dale, te averiguo Beso. Y después yo le respondo, sigue detenido. Se pretende señalar que los ministros mintieron. No se le mintió al Parlamento, se le aportó toda la información al Parlamento. ¿Se le mintió o se le omitió información al Parlamento? Y el Parlamento, en definitiva, actuó en base a lo que se dijo en aquella sesión, que no fue completo y que no dio lugar a entender las cosas como fueron. Los 4 y todas las personas que estuvieron en esa reunión tenían conocimiento cabal de la totalidad de los WhatsApps entre Maciel y yo. Que la verdad que es muy grave que 2 ministros de tanto el Interior como de Relaciones Exteriores le mientan al Senado de la República. Quedó claro que no se le dijo al Parlamento todo lo que había que decir en su oportunidad, en la interpelación, se ocultó información. Los ministros no mintieron, no se mintió en el Parlamento. No falté a la verdad en esa ocasión cuando hablamos de la tramitación del pasaporte del ciudadano Marcet. El que dijo que no sabía fue el ministro Bustillo. En noviembre, ¿quién sabía quién era Marcet? Hasta el día 3 de marzo era un trámite administrativo. Nadie sabía en noviembre quién era Marcet. No habló en nombre del Ministerio del Interior, que creo que el gran problema está ahí. El gran problema es la falta de comunicación entre los servicios del Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es cierto que el gobierno haya mentido o faltado a la verdad en el Parlamento. Omití parte de ese contenido de los WhatsApp, pero después soy yo la que los entrego a la justicia. Las conversaciones que yo tuve con ella, las 2 conversaciones, no están vinculadas en modo alguno a la emisión de un pasaporte. No hablábamos de la emisión de un pasaporte, porque las autoridades políticas de la Cancillería, del Ministerio de Interior, desconocíamos que se estaba tramitando un pasaporte. El Ministerio de Naciones Exteriores no tenía la más mínima idea de que el señor Marcet seguía siendo un narcotraficante peligroso y nada que le parezca. La única persona que supo en el Ministerio de Relaciones Exteriores que había una persona de apellido Marcet, que era un narcotraficante, no sé qué, que sería un horror, no sé cómo dijo Maciel, que quedaban libre, fue la señora H. ¿Qué hizo con eso? Nada. Yo tenía esa situación de que, por un lado, el ministro Bustillo me estaba diciendo que no entregara esos WhatsApps. Que se mande al frente Maciel, vos perdés el celular. Estoy imaginando, escenario que la verdad que no conozco, honestamente no conozco, pero yo que sé, en diciembre, enero se te perdió el celular. Acá hay una búsqueda de rédito político por parte de la oposición que tiene que ver con cambiar el eje de la discusión. Cuando el eje de la discusión debería ser el decreto de Mujica, que es el que permitió darle un pasaporte a Marcet. Más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad de él. Y además superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo. Me parecería una normal si hace eso. Se incrimina solo. Sí, claro, pero el tipo, ¿te acordás que eso ya lo volanteó? Sí, porque es un tarado. Pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa. Yo le pido a Roberto Lafluf que se junte tanto con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Ministerio del Interior para que se pongan de acuerdo qué van a hacer con esas conversaciones. En esa reunión, donde estaba efectivamente el subsecretario Maciel y Roberto Lafluf, nos piden que borremos los mensajes de WhatsApp. Los borré, Maciel también los borró. Termina la reunión, se ponen de acuerdo, posteriormente
La subsecretaria Carolina H. dice que no está de acuerdo. Al otro día, 26 de noviembre, lo llamo por teléfono, le digo que yo había hablado con mi abogado y tal como que de ninguna manera que lo que él me estaba pidiendo era cometer un delito y que yo no estaba dispuesta a cometer un delito. Él me dice que eso no lo puede resolver él, que va a hacer una llamada al presidente. Roberto de la Flu me llama a mí y yo le dije, bueno, si esa es la decisión, que se presente todo. Al rato me vuelve a llamar y me dice, presenta todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo. ¿Por qué tengo que entregar de vuelta el protocolo? Él me dice, porque no está más, porque lo destruí. El Poder Ejecutivo tiene acceso a una carpeta y destruye, o sea, el principal asesor del presidente hace eso. Claramente el señor Lafleur no actuó por cuenta propia. ¿Usted está convencido de que el presidente dio algún tipo de orden? Sí. A mí no me cabe dudas que hay una violentación de las reglas de juego. Si abre una causa por este tema, yo tengo la convicción y la tranquilidad que sabrán defender su honor y su persona en el juzgado. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, presentó la renuncia. Renuncia que acepté, hoy se terminaron de dar. El ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y Roberto Lafluf, que abre un paréntesis, no tiene competencia ni facultades de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que las responsabilidades políticas son del presidente de la República, de los ministros y de los subsecretarios. Estamos frente a una crisis política gravísima, para mí la más grave desde que comenzó este gobierno. Creo que es una crisis político-institucional. Yo prefiero ponerlo en estos términos, para mí es una crisis política gravísima. Lo de la crisis política, crisis institucional, estamos ante un problema político y tiene una solución política. Y ahí empezamos a hablar de las bibliotecas. ¿Qué es una crisis institucional? Las instituciones son reglas de juego y acá lo que tenemos es que entraron en crisis un conjunto de reglas de juego. Por ejemplo, la relación entre los poderes. 2 ministros fueron al Parlamento a una interpelación y ocultaron información y mintieron. Una crisis institucional es lo que no se resolvería por los propios resortes de la democracia y la Constitución. Entiendo que es una crisis político-institucional. Esto no quiere decir que no pueda resolverse. Es un caso grave, una crisis de nuevo en el gobierno vinculada a temas que cuestionan desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético la actuación del gobierno. Y el Frente Amplio no se hace el distraído cuando hay un problema de crisis política y de crisis democrática. Un corolario de desastres democráticos. El partido político de Sendic nos quieran dar clase de institucionalidad. Un vicepresidente que tuvo que renunciar por corrupción. Y ese partido político nos quiere dar clases de institucionalidad. Me parece un poco, no solo un exceso, me parece un tanto desubicado. Tengo la íntima convicción de que tanto el ministro del Interior, el subsecretario del Ministerio del Interior, Francisco Bustillo, y Carolina H. no tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte. La verdad que toda nuestra confianza en el Poder Ejecutivo está muy desmerecida. La gran pregunta de fondo es ¿por qué todo esto? ¿Por qué? ¿Se le dio un pasaporte a un narcotraficante? Acá hay una responsabilidad del presidente de la República. El presidente de la República es políticamente responsable de estos hechos de corrupción. ¿De quién es entonces la responsabilidad de todo esto? El pasaporte había que darlo, no había otra chance. Fuera narco o fuera cualquier cosa, había que darlo. De acuerdo a la ley actual, a los decretos actuales, había que darlo. Este caso, si no se lo aclara bien, da para que todos pensemos que el narcotráfico está permeando hoy en la política. Da para pensar que el narco está permeando en la política. Podríamos elegir cualquiera de las frases allí recogidas por este tape de Diego Ríos. Decía Maciel que su contacto con Carolina H. no tenía nada que ver con el pasaporte. Y uno se pregunta qué tiene que preguntarle el Ministerio del Interior a la Cancillería. Y el mensaje dice: hola Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado. Queremos saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Mintieron al Parlamento, tratando de tapar las mentiras, mienten sobre el operativo para tratar de tapar las mentiras. El presidente de la República dice que está convencido de que no habrá responsabilidades legales. Lo mismo dijo sobre Penades. Esperemos que la justicia actúe. Vamos a ver un nuevo tape que Diego Ríos preparó sobre el caso del ex senador Gustavo Penades. Si lo está viendo por YouTube, registrate en nuestra cuenta de esta red social. Vamos a ver el tape.
Gustavo Penades está apto para cumplir la prisión preventiva en un centro de reclusión. El ex senador Gustavo Penades se encuentra ya en la cárcel de Florida. El ex senador Gustavo Penades se encuentra en el pabellón D, que aloja a los presos que, como él, aún no tienen condena. Estamos ante uno de los hechos más aberrantes de la historia de la política uruguaya. Abusar menores es de las cosas más graves, de las cosas más repugnantes. Esta cosa de victimización, de que todos fuimos engañados en nuestra buena fe. Nos enteramos de esto, quedamos impactadísimos. Tristeza y desilusión. A todos sorprendió. Dolidos, traicionados, engañados. Obviamente habría una mentira al respecto cuando uno pregunta y le dicen la respuesta que es no se adecua. Siempre que hay un escándalo de corrupción, porque acá de lo que hay que hablar es de corrupción. ¡Ay, qué sorpresa, qué distraído! No sabíamos, no sabían de nada. ¿De qué saben? Porque iban a gobernar y parecía que sabían un montón. Debe merecer una autocrítica de los gobernantes que dieron el apoyo sin primero ver qué pasaba con esas denuncias. Cada paso que se da es peor. ¿Qué tal si se asume la responsabilidad de decir, ¿sabe qué? Sí, nos equivocamos, nos pasó un elefante y no lo vimos. No, la primera reacción es mi amigo. El presidente de todos los uruguayos es el que se expresa en esa materia. Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza. Y lo que pasa es que en el Uruguay un presidente como amigo le puede creer, pero como presidente tiene que investigar. Seguramente hay relaciones de mucho tiempo, de amistad, y uno tiende a generar ese vínculo de afecto. Lo sentí como una traición, como una gran decepción, porque Penades, a mí personalmente, pero también colectivamente en la bancada, nos dijo que todo esto era mentira. Ellos están más enojados porque Penades les mintió que porque abusó de niños uruguayos. El presidente Luis Lacalle Pou manifestó su malestar por estas expresiones. Es la excitación del carroñero frente a las desgracias ajenas. Y eso es lo que Fernando Pereira ha hecho desde siempre y en este caso fue consistente con su accionar. Ese relamerse por la carroña lo llevó a hacer una generalización. Lo que molestó fue la generalización que hizo el Partido Nacional. Sí, meterse con un partido con tanta historia y de la forma que lo hizo, es muy bajo en política la forma que lo hizo. Que el presidente de un partido político no puede pasar esos límites. Eso que dijo es propio de una persona violenta. Violento es haber violentado menores. Violento es haber seguido senadores. Violento es haber querido subvertir el caso Penades utilizando gente de la inteligencia para hacer un flujograma. Eso es violencia. Lo mío fue una opinión. Una persona que tiene responsabilidad de presidir un partido político, lo que nunca puede hacer es incitar a la violencia, porque lo que dijo incita a la violencia. Entiendo que puede haber molestias, pero lo que no entiendo es que el ministro de Defensa, que tiene una tarea de la defensa de todos los uruguayos, esté involucrado en estos temas, que son partidarios. ¿En qué me equivoqué? En generalizar. Porque esto no involucra a todo el Partido Nacional. Se publicó en varios medios de prensa la existencia de un informe realizado por el Ministerio del Interior que oficiaba de una especie de investigación paralela. Esto no es verdad, esto es mentira. El informe, que no se encontró en cualquier lado, se encontró en el celular de Penades. Lo hizo la policía, con información del sistema de gestión carcelaria y del sistema de gestión de seguridad pública. Y el objetivo era averiguar la identidad de las víctimas restantes. Esto significa que la policía estuvo trabajando para Penades. No ha habido una investigación paralela por parte de la policía. La policía, actuando con la fiscal y en la investigación que la misma policía está haciendo como auxiliares de la justicia, descubrió que 2 policías, funcionarios policiales, estaban extrayendo información. O sea que la policía como tal, la institución actuó bien. ¿Hay desleales? Obviamente, los hay en todos lados. En la policía seguramente los hay. Heber se comunicó con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, para responder las distintas acusaciones políticas que realizó el Frente Amplio sobre el ministro del Interior. El ministro se adelanta porque sabe que está en falsa escuadra. Tú sos responsable de lo que conoces. Es muy difícil ser responsable de lo que te ocultan, de lo que no conoces. Yo creo que el ministro en esto también ha sido víctima de Penades. ¿Ratifica al ministro en su cargo? Sí, por supuesto. Por supuesto. No me extraña que el Frente Amplio actúe de esta manera. Pensé que en determinadas situaciones tenían otros límites. El ministro tiene respaldo en la medida que todos estos temas que son delicados no lo involucren. Yo creo que no está involucrado. 28 en 28 afirmativo. Con el apoyo de los senadores presentes se votó el llamado a sala del ministro Heber, pero el Frente Amplio pretende interpelar al nacionalista. Para nosotros esto evidentemente no obsta a que sigamos adelante con lo que hemos resuelto, que es la interpelación. No hay garantías en que si hubo un caso y que esto no empieza ahora,
hoy. Digamos, caso Astesiano y Marcet y seguimiento de senadores. Después un aparato para amedrentar a las víctimas que denunciaron a un senador. Usted tiene un gobierno que tiene una cantidad de malandras. ¿Y Astesiano qué? Cayó la cúpula policial entera porque le dejaba entrar a la videovigilancia. ¿Penades acaso no es un malandra? Creo que el Uruguay se diferencia por tener límites que no se pasan, decir cosas que hacen que el Uruguay sea distinto, que podamos mantener una cordialidad más allá de las diferencias políticas, porque hay límites que no se pasan. Yo creo que bajar a determinados niveles no nos hace bien a ninguno. El Partido Nacional se encuentra en una situación donde tiene un conjunto de golpes seguidos, y particularmente el presidente de la República, el caso Marcet, lo del jefe de seguridad del presidente, Astesiano, el caso de Salto Grande, esta situación de un hombre clave del Partido Nacional, y entonces hay que ver esto cómo termina afectando. Si yo le dijera que esta cosa no tiene impacto, no le estaría diciendo la verdad. Son hechos muy graves, ¿no? El Partido Nacional tomó las decisiones que hay que tomar desde el punto de vista institucional, impulsó en el Senado la destitución, sacó una declaración muy fuerte del directorio, hizo todas las cosas que había que hacer. ¿Puede tener impacto electoral todos estos acontecimientos? Por supuesto, hacemos una crítica de por qué no vimos las cosas antes. Lo difícil que es descubrir antes el antecedente de que estas cosas pueden pasar. Un senador de la República estaba en eso. Hay que ser autocrítico, lo peor en esto es pensar que no pasó nada, no pasó. El gobierno y en particular el presidente de la República vienen utilizando una línea argumental frente a casos de irregularidades o de corrupción que consiste básicamente en manifestar de que, bueno, de que no estaban al tanto. Tan sorprendidos como ustedes estoy yo. De que los toma por sorpresa, de que están violentando su confianza. Obviamente habría una mentira al respecto. Nos sentimos de esta manera, dolidos, traicionados, engañados. Pasó con Astesiano. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a una persona que puedo tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. Pasó con Albizu. Yo no lo puedo separar, que es la persona de Carlos Albizu, que es una persona de confianza, una persona que ha trabajado muy fuertemente por el departamento y además cuenta con mi aprecio y mi afecto personal. Está pasando ahora con esta estrategia de Penades de buscar policías que lo ayudaran. Obviamente es una persona que la desconozco, no es la persona que uno conoció. Y me parece que es una argumentación muy floja, porque los gobernantes tienen que hacerse responsables, y sobre todo un gobierno que llega con la consigna nos vamos a hacer cargo, ¿no? ¡Yo me quiero hacer cargo! Y lo que está ocurriendo es que nunca están al tanto de nada, entonces me parece que eso tiene un costo. En las últimas horas se conoció el fallo del Tribunal de Apelaciones que ratificó la sentencia sobre Penades, y allí aparecen testimonios terribles de las víctimas, y uno de ellos de 9 años de edad, que asegura haber sido violado 3 veces por el ex senador Blanco. Y en una parte la fiscal Alicia Aguione dice que hubo víctimas que estuvieron a punto de retractarse, de retirarse del caso, luego de haber escuchado las declaraciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dándole respaldo a Penades y hablando de difamación por parte de los denunciantes. Sí será importante la consideración que las víctimas tienen que tener. Ahora, uno se pregunta cómo es posible que esto haya pasado por debajo del radar de tanta gente, ¿no? Pero claro, esto está generando todo esto porque es un senador. Pero el CIPIAB, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia de la Violencia, reportó 7.500 denuncias por año, 20 por día. Digamos que podría haber 20 Penades por día de niños, adolescentes abusados sexualmente. Parece lógico que tenga esta repercusión política tratándose de quién se trata, pero si nos atenemos a las víctimas, no hay ninguna diferencia. Son niños, niñas, adolescentes que los adultos destratamos, maltratamos, abusamos de manera sistemática. Penades es uno más, Ojalá no sigan pasando por debajo del radar tantos y tantos casos en el que se nos va la vida de niños y de adolescentes. El Antiguo Testamento dice que al principio fue el Verbo. Si hablamos de seguridad pública, en Uruguay podríamos decir
en este gobierno que al principio, lejos del verbo, fue la ignorancia. Llama la atención que partidos que se prepararon durante 15 años en la oposición para hacer gobierno hayan llegado al gobierno sabiendo que el principal tema que le importa a la gente desde hace muchos años, la seguridad pública, no formaron cuadros políticos ni técnicos. Recién ahora el ministro Heber le está dando participación a los Sanjurjo, a los Martinelli, gente joven, gente que viene de la academia. En el futuro vamos a hablar de algunas cosas, porque me parece de honestidad intelectual destacar algunas cosas que están haciendo, pero en general la tónica fue la ignorancia, el desconocimiento y lo que yo digo que es el pecado original, que fue considerar que estaban recibiendo una policía frente amplista, cuando en realidad se trataba de una policía que se había gestado durante el segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti en el año 95, que se mantuvo con el gobierno de Valle y que luego se mantuvo durante los gobiernos del Frente. Los jerarcas que en las principales reparticiones empezaron a hacer carrera durante el gobierno de Sanguinetti y terminaron en las cúpulas de la policía durante los gobiernos del Frente. Con inversión en tecnología, en preparación, en formación en el exterior, con vínculos en el exterior. Este gobierno desarmó a la policía y fue, en su ignorancia, hacia un modo caudillista, donde en el interior del país los jefes de policía se lo proponían, los caudillos locales proponían un jefe de policía al viejo estilo. Y ahí empezó la debacle. La primer patinada es la elección de los jefes. 10 jefes de policía fueron removidos por distintas causas, 3 de ellos en casos de corrupción. El 2 y el 3 de la policía involucrados en el caso Astesiano, uno de ellos imputado. El 1 de la policía removido porque no daba con la tecla. El 3 del ministerio renunciando por el afer de atenderse en el hospital policial. Santiago González renunciando por la misma causa. Con una actitud desde el Ministerio del Interior siempre contemplativa, nunca receptiva de las denuncias que se hacían, protegiendo cuando no elogiando. Ahora más adelante vamos a ver cómo se manifestaron en algunos casos esas denuncias de corrupción involucrando una cuestión institucional. Las patinadas empezaron en el anuncio de los planes de gobierno. Tengo un plan, dijo el ministro del Interior sobre los homicidios. Era evidente que no había ningún plan. Luego no apareció ningún plan. Nunca lo hubo. Nunca lo hubo. Y nunca se mostró. Esto le provocó otra patinada como consecuencia de esto que es lo que hablaba hoy Botinelli, el tirón de orejas del Parlamento. Miren ustedes lo que fue la declaración del Parlamento votada por la coalición de gobierno, por Cabildo Abierto, por el Partido Colorado y por el Frente Amplio. La Cámara de Diputados declara que la actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir con los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su compromiso con el país y que resulta necesaria la implementación de sustanciales cambios en el sistema carcelario en pos del paradigma de la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Un golpe como creo que ningún ministro ha recibido de sus propios socios en el gobierno. Otra declaración. La lucha frontal contra el narcotráfico. ¿Qué quiere decir la lucha frontal contra el narcotráfico? Esto revela una tremenda ignorancia de cómo se manejan estas cuestiones. Felipe Calderón dijo lo mismo en México, el resultado 100.000 muertos, 20.000 desaparecidos. Los países están tendiendo dentro del paradigma prohibicionista, así como son contemplativas con la demanda y no se sanciona el consumo de drogas, empiezan a ser, no digo contemplativos, pero tratar de que quienes venden esas drogas, porque si admitimos que es un fracaso el paradigma prohibicionista y que siempre va a haber demanda, siempre va a haber oferta. Lo que hacen algunos países es minimizar los índices de violencia en la confrontación a los grupos de traficantes. No hablan de una lucha frontal,
Nadie quiere una lucha frontal. La policía no debe querer una lucha frontal. En todo caso, si quieren una lucha frontal, lo pueden hacer en lugares donde no hay violencia, como en el lavado de dinero. ¿Por qué no se trasunta ese ímpetu de la lucha frontal a los casos de lavado de dinero, que es donde hay que pegarle al narcotráfico? La fuga de los narcos. El ministro del Interior le salió a reclamar a los jueces que le dieron la prisión domiciliaria. Bien, ¿de quién depende el control de los delincuentes cuando están en prisión domiciliaria? Al Ministerio del Interior. ¿Alguien sabe que después de que 2 jueces le dieron prisión domiciliaria, el Ministerio del Interior hiciera algo para aumentar la cantidad de efectivos de la Oficina de Control de Prisiones Domiciliarias para que no se le vayan los narcos o cualquiera que está en prisión domiciliaria? Porque si al ministro le preocupaba esas decisiones de un poder del Estado, el otro poder lo que debería hacer es tapar esas brechas que el otro poder le genera. Se fugaron los narcos y sigue habiendo la misma cantidad de funcionarios en la oficina que controla las libertades domiciliarias. El maquillaje de delitos. Es increíble, de verdad. Es increíble cómo se hizo oídos sordos a la denuncia que aún está en un juzgado de Durazno sobre el maquillaje de cifras. Nadie dijo que fuera una orden del ministro, nadie dijo que fuera una orden superior. Decíamos que había un jerarca, que ya no está más en la jefatura de Durazno, que maquillaba la cifra de delitos. El argumento del Ministerio del Interior, realmente, para quien conoce cómo funciona el sistema, era increíble, increíble. Decían que quienes registraban los delitos eran los fiscales, lo cual es falso. Tuvimos que durante una entrevista a Santiago González llamar al aire al fiscal Rosa, William Rosa, para que dijera quién es el que registra los delitos. Vamos a recordar esa parte de la entrevista con William Rosa. Y eso impacta directamente en el CIPAO, o sea, el conocimiento que tendría la Fiscalía es a través del impacto inmediato que tiene en el CIPAO, si el hecho fue tipificado con una figura delictiva, o sea, fue tipificado como un delito. Puede pasar que la anotación o la denuncia o lo que sea registrado como un hecho policial, una constancia policial, y en ese caso no impacta en el CIPAO. Eso es lo que queda en principio, y es lo que surge cada vez que uno ingresa al sistema y quiere imprimir un parte policial, es el dato que es ingresado por el funcionario al momento de recibir la denuncia o la noticia criminal. El dato es ingresado por el funcionario. Siguieron repitiendo su tesis por ahí. No se puede ser más realista que el rey. Otra patinada, el caso Marcet. Una cuestión de trámite administrativo que se terminó acelerando la concesión de un pasaporte cuando se podía haber dejado que transcurrieran los trámites normales. Termina en una crisis en la que los ministros terminan admitiendo a la vicecanciller Carolina H. que le mintieron al Parlamento, porque el Ministerio del Interior sabía que se trataba de un delincuente muy peligroso. El caso Astesiano, una granada de fragmentación tremenda. Porque hoy hablábamos del 2 y el 3 de la policía involucrados. El Ministerio del Interior, teniendo que investigar policías que estaban sometidos a la disciplina, al mando de estos 2 policías que estaban involucrados, no los removió de su cargo, que era lo natural. Los 2 policías renunciaron, uno de ellos cuando fue imputado por revelación de secretos. Tuvo que llegarse a ese punto para que el 2 y el 3 de la policía fueran apartados por decisión propia cuando sus subalternos estaban siendo indagados y ellos mismos por el caso Astesiano. Esto ha sido una conducta que se ha repetido de manera permanente y que afecta la institucionalidad. Estas no son cuestiones políticas, son cuestiones institucionales que tienen que ver con el buen funcionamiento de las instituciones. Y llegamos al caso Penades. Y vamos a ver lo que son 2 actitudes totalmente distintas. La de un ministro del Interior sentado en una conferencia de prensa con el legislador acusado de pedofilia,
a quien tenía que investigar la policía. Vamos a ver las declaraciones que hizo el ministro del Interior en aquella ocasión y pegado a él, la vicepresidenta de la República, muy enojada, en otra actitud. La investigación va a partir de la denuncia que él hace de difamación. Esto es una difamación y lo tiene que probar en la justicia. Tenía presente la situación de las víctimas que se animaron a denunciar, porque denunciaban a alguien con poder, un poder que generalmente siempre está cuando se habla de abusos. Porque hoy hablamos de un senador de la República, pero es un jefe o una jefa con un subordinado. Es alguien que tiene dinero para quien está pasando una situación de vulnerabilidad. Por eso, muchas veces decimos que cuando alguien habla o plantea un abuso, lo primero es no desacreditar a quien lo dice. Me parece que es clara la vicepresidenta, parece que le está respondiendo al propio ministro del Interior, ¿verdad? La falta de firmeza con la corrupción ha sido una constante. No digo que estuvieran involucrados, no digo que fue una actitud permanente. Y esta actitud de tratar de mostrar a una policía que no es, le llevó a terminar, en este caso Penades, a la fiscal Ghione, enmendándole la plana al ministro del Interior cuando dijo que la policía se saneó, porque fue la que investigó y demostró la sospechosa acción delictiva del jefe del CONCAR tratando de averiguar las identidades de las víctimas. Jefe del CONCAR que depende del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, que depende directamente del ministro del Interior. No es que dependa de la Dirección Nacional de Policía, depende directamente del ministro del Interior. Lo que dicen los policías con los que hablo es que es extrañísimo que Taroco hubiera hecho eso, el jefe del CONCAR, de tratar de averiguar quiénes eran las víctimas y que Mendoza no hubiera sabido. Y si Mendoza supo, la suspicacia de que lo puede saber el ministro, lo lamento mucho. Yo tengo una buena relación personal con el ministro, pero tengo que decir lo que me parece, lo que la evidencia muestra que genera enorme suspicacia. La policía se saneó. No, fue la fiscal la que requisó el celular de Penades y se lo dio a la policía para que diga qué hay ahí adentro. Eso fue lo que la policía hizo. No hubo una investigación de la policía que detectara que dentro de sus filas había corruptos tratando de averiguar la identidad de las víctimas. La policía no se saneó, la policía hizo lo que la fiscal le mandó a hacer. No son 2 o 3 policías los corruptos, son más y no tienen que ver con el policía de a pie. Los casos de corrupción se dieron en cargos de responsabilidad política, en cargos puestos por el poder político, puestos por el presidente, puestos por el ministro. Por eso el impacto es mucho más directo y es mucho más grande, o debería ser mucho más directo, debería ser mucho más grande. Yo le decía ahora a Botinelli, ¿qué es lo que tiene que hacer un ministro para que sea removido? Ministro, se le ha pedido el cargo a la ministra Moreira porque entregó una vivienda a alguien que no era. Mientras que en la coalición de gobierno ya están surgiendo voces que piden la renuncia de Heber. No entiendo esta historia de mantener a ministros que han venido de patinada en patinada, que por algo son los fusibles. Si el fusible no salta, se calienta todo el sistema. Y el sistema está muy recalentado. Y lo peor es que no parece cambiar. El presidente apoyó al ministro, no lo va a remover hasta marzo aparentemente, pero yo creo que no importa si sigue en el cargo o no sigue en el cargo, la gestión sobre seguridad pública, por razones de gestión de la seguridad pública, pero también por cuestiones institucionales, ha tocado fondo. Estamos asistiendo a la hora final del ministro, que quizá nunca debió asumir, lo hizo para darle una mano a su amigo y jefe político, el presidente de la República, quizá nunca debió estar ahí. Un error estratégico y un error muy grave de fondo que llegó y generó repercusiones institucionales.